La familia del futuro no trata de viajes en el tiempo ni de inventos imposibles, sino de algo mucho más humano. El miedo a fallar, el dolor de no ser elegido y la pregunta silenciosa que muchos cargamos desde pequeños. ¿Y si el problema siempre fui yo? La historia comienza antes de que Louis tenga nombre, antes de que tenga recuerdos, antes incluso de que pueda entender lo que está pasando. Es de noche, llueve y una mujer encapuchada sube las escaleras de un orfanato cargando una caja. Dentro hay un bebé. Antes de dejarlo, lo toma en brazos, lo abraza con fuerza, lo acurruca, como si supiera que ese será el último momento en el que podrá hacerlo. No parece una mujer deshaciéndose de algo que quiere. Parece alguien renunciando a algo que ama, porque cree que no tiene opción. Y aunque Louis no recuerda esta escena, su vida entera parece girar alrededor de ella, porque hay heridas que no necesitan memoria para existir, basta con sentirlas. Años después, conocemos a Louis como un niño brillante, inquieto, con una imaginación que no se apaga nunca. Siempre está construyendo algo, pensando en algo, arreglando algo. Pero si miramos con atención, no está inventando por diversión, está inventando por necesidad. Louis no crea para jugar, crea para entender, crea para encontrar respuestas que nadie le ha sabido dar. Vive en un orfanato, su única compañía es su compañero de cuarto Gup, pero se siente profundamente solo, sino porque nadie puede responder la pregunta que más le duele: ¿por qué nadie me eligió? Mildred, la directora del orfanato, hace lo que puede. No es una madre y la película nunca intenta convertirla en una, pero sí es una figura de contención. Es la voz que intenta suavizar el golpe cada vez que una entrevista de adopción falla. Y fallan muchas, demasiadas. Cuando una mujer dice, ese niño no es lo que buscamos después de literalmente casi matar a su esposo, esa frase no se queda en el aire, se le incrusta en el pecho. Y después de 124 entrevistas, Louis ya no espera ser adoptado, espera ser rechazado. Por eso cuando dice no tengo futuro, no está exagerando. Desde su perspectiva, el futuro es un lugar al que otros van, no él. Después de otro rechazo, Mildred intenta darle a Louis algo de paz. Le dice que tal vez su madre no pudo cuidarlo, que quizá quiso lo mejor para él. Y Mildred tiene razón, pero Louis ya no está buscando consuelo emocional, está buscando control. Por eso decide construir una máquina que le ayude a recordar a su madre. No para abrazarla, no para escucharla, sino para entender por qué. Louis cree que si arregla su pasado, su dolor desaparecerá, como si el abandono fuera un error de sistema que se puede corregir con la herramienta adecuada. Trabaja en la máquina con dificultad, con obsesión, con desesperación. Incluso comete algunos cuantos errores. Cuando finalmente la termina, no puede probarla, y cuando Mildred le vuelve a mencionar acerca de otra entrevista de adopción, él automáticamente la rechaza, aferrándose a su pasado, eligiendo el pasado por encima de cualquier posibilidad de futuro. La Feria de Ciencias aparece como una oportunidad y como una amenaza. Presentar su invento significa exponerse otra vez, y Louis ya viene cansado de exponerse. Ahí es cuando aparece Wilbur Robinson, extraño, insistente, incómodo. Wilbur observa a Louis como si ya lo conociera, como si supiera algo que Louis aún no puede ver. Cuando Wilbur tiene su primer acercamiento con Louis, Wilbur le advierte sobre un hombre con sombrero, pero Louis hace caso omiso, sin saber que él está observando desde las sombras. Cuando Louis, entusiasmado, está a punto de presentar su invento, el hombre del sombrero sabotea la máquina junto con un robot, el cual también es su sombrero, y todo termina en caos. Louis no reacciona con sorpresa, reacciona con resignación, como si en el fondo siempre hubiera sabido que esto iba a pasar. Al volver de la Feria de Ciencias, Louis rompe sus planos, arranca las hojas, no porque esté enojado, sino porque está cansado. Y cuando dice, soy un fracaso, no está hablando del invento, está hablando de sí mismo. Esta escena tiene un peso emocional enorme para Louis, no solo porque vuelve a fallar una vez más, sino porque ocurre justo en el momento en el que por primera vez se permitió creer que algo iba a funcionar, y cuando todo se derrumba no siente que falló el invento, siente que falló él. El error no confirma un accidente, confirma una creencia, que haga lo que haga siempre será un fracaso. Sin embargo, Wilbur aparece, devolviéndole uno de los planos que Louis lanzó anteriormente. Louis, al tratar de confrontarlo, Wilbur, en su lugar, intenta convencerlo de que no se rinda, de que fue culpa del hombre del sombrero, pero Louis no puede escucharlo, porque cuando alguien ha construido su identidad alrededor del fracaso, cualquier error se siente como confirmación. Entonces Wilbur literalmente lo empuja al futuro, y el futuro es impresionante. Edificios que se construyen solos, autos voladores, burbujas como medio de transporte, tecnología
tecnología imposible. Louis queda maravillado por todo lo que hay en el futuro. Sin embargo, a pesar de tener literalmente el futuro frente a él, Louis sigue aferrado al hecho de que conocer a su madre cambiará todo. Esto ocasiona una pelea con Wilbur, la cual provoca que estrellen la máquina del tiempo, por lo que se dirigen al garage de la casa de Wilbur, donde Wilbur le promete a Louis que si logra reparar la máquina del tiempo, lo llevará a conocer a su madre, algo a lo cual Louis acepta. Sin embargo, ya en el garage, Louis conoce a un robot dorado, el cual se asusta y huye despavorido al ver a Louis, como si este supiera algo que él no. En otro tiempo, el hombre del sombrero junto con el invento de Louis en mano y Doris, el robot del cual saboteó la máquina, deciden presentar el invento de Louis como suyo. Sin embargo, debido a que no tienen ni idea de cómo usarlo, rompe la máquina, por lo que tiene que ir a buscar a Louis para que éste la repare. Ya en el garage, Wilbur le ordena a Louis que se quede ahí y que ahora debe usar un sombrero lleno de frutas, ya que en caso de que alguien vea su cabello, sabrán que viene del pasado. Sin embargo, Louis es succionado por una tubería la cual lo saca del garage, pero no sabría que ese sería el mejor error de su vida. Después de un encuentro con un pulpo gigante y unos gemelos de dudosa procedencia, Louis conoce a cada miembro de la familia Robinson, caóticos, ruidosos, brillantes, amorosos de una forma desordenada pero genuina. Cada uno es raro, cada uno es diferente y ninguno encaja en un molde perfecto. Al apreciar la unión de los Robinson, Louis es tomado por Wilbur y después de una conversación sobre el árbol genealógico de los Robinson, Louis se da cuenta que aún no sabe sobre el miembro más importante de la familia Robinson, Cornelius Robinson. Dueño y fundador de Industrias Robinson, Cornelius creó el futuro sostenido por un lema: camina hacia el futuro. Pero ese lema no nació del éxito, nació de la insistencia. Cornelius no inventó la máquina del tiempo porque fuera un genio que nunca falló. La inventó porque fue alguien que falló cientos, quizá miles de veces y decidió que cada intento fallido no era una prueba de incapacidad, sino un paso más hacia adelante. La máquina del tiempo no es solo su mayor invento, es el símbolo de su mentalidad. Cada error fue un dato, cada caída una corrección, cada no funcionó una oportunidad para ajustar el rumbo. El futuro que construyó no está sostenido por talento puro, sino por perseverancia. De vuelta en el presente, el del sombrero busca a Louis en el orfanato, pero justo cuando cree encontrarlo, se encuentra con un golpeado Gup, el cual acaba de provocar la pérdida del partido. El hombre del sombrero solo siente tristeza por él, y en lugar de incitarlo a que lo intente otra vez, el del sombrero lo incita a quedarse con el odio, dejar que lo infecte y que se vuelva parte de sí mismo. El del sombrero se va, y Gup simplemente queda desconcertado. De regreso en el futuro, Louis intenta reparar la máquina del tiempo. Corta cables, solda metales, vuelve a unir los cables hasta que la máquina está lista. Wilbur incluso nunca dudó de él, pero vuelve a fallar. Intenta seguir la ideología de su padre, pero para Louis estas siguen siendo palabras sin valor. Sin embargo, son interrumpidos por la mamá de Wilbur, la cual los invita a comer, y después de una comida llena de albóndigas y salchichas, llega la hora del postre, pan con mermelada y mantequilla de maní, pero algo sobre aquel invento le es familiar a Louis. Sin embargo, este se atora, por lo que Wilbur invita a Louis a reparar la máquina, pero no se da cuenta que alguien ajeno a los Robinson lo observa desde lejos. El del sombrero ha encontrado a Louis. Louis repara la máquina, pero esta vuelve a fallar y salpica a todos con mermelada y maní. Louis, destrozado, comienza a disculparse con todos, pero en lugar de rechazos y regaños, todos lo felicitan por su fallo. Este momento es diferente para él, porque es la primera vez que falla y no es rechazado. Los Robinson no celebran el fracaso, celebran el intento, celebran el proceso, celebran seguir adelante. Aquí el lema "camina hacia el futuro" deja de ser una frase bonita y se convierte en una forma de vivir, porque del fracaso se aprende, del éxito no mucho, pero de repente son interrumpidos por un T-Rex, controlado por el hombre del sombrero, el cual planea llevarse a Louis consigo, pero los Robinson, uno a uno, con sus múltiples talentos, logran salvarlo. Incluso deciden adoptarlo, pero al oír eso, Wilbur les revela a todos que Louis viene del pasado, por lo que los Robinson, con tristeza, le dicen a Louis que no se puede quedar, y que Wilbur nunca planeó en llevar a Louis a ver a su madre, nunca
fue verdad, por lo que Louis decide irse y vuelve a pensar que el problema sigue siendo él. Sin embargo, una figura siniestra decide darle lo que quiere. El del sombrero extiende su mano hacia Louis como una alternativa para llevarlo a ver a su madre a cambio de que repare la máquina. Louis acepta, pero Wilbur ve todo eso y no va a dejar que Louis tire por la borda todo su futuro. En un cuarto oscuro, Louis logra reparar la máquina. Le explica al del sombrero cómo esta funciona, pero justo cuando Louis completa su parte del trato, es capturado por Doris. Y es entonces cuando la película nos revela algo que reconfigura todo. El cuarto en el que están es el orfanato en el cual creció Louis. Y no solo eso, el hombre del sombrero no es un villano torpe, es Goop, el mismo niño que compartía cuarto con Louis en el orfanato. Y en ese instante la historia deja de ser solo sobre Louis y se convierte en una advertencia. Goop creció aferrada a un solo día, a un solo momento en el que falló, a una atrapada que no logró hacer, y nadie estuvo ahí para despertarlo, para decirle que no pasaba nada, para recordarle que un error no define una vida. Mientras Louis tuvo a Mildred, a Wilbur, a los Robinson, Goop solo tuvo silencio. Y ese silencio apareció en Doris, también uno de los experimentos fallidos de Cornelius Robinson. Doris no solo manda, susurra, le recuerda el pasado una y otra vez, lo alimenta, le enseña a quedarse ahí, a convertir el rencor en identidad. Culpa a Cornelius Robinson por ser el causante de todas sus desgracias y por ser la razón por la cual nunca fue adoptado. Doris funciona como la conciencia deformada de Goop, la voz interna que nunca cuestiona el dolor, solo lo repite hasta que se vuelve destino. Cuando Goop se revela, entendemos algo fundamental: no todos los niños heridos sanan, algunos se quedan atrapados en el momento exacto en donde empezaron a odiarse. Sin embargo, gracias a las palabras de Goop, Louis descubre que él es Cornelius Robinson. Pero no solo eso, Louis sabe que el que Goop haya terminado de esa manera no es su culpa. Le afirma que lamenta que las cosas no hayan sido como él hubiera querido, pero solo tenía que dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro. Goop no solo funciona como antagonista de la película, sino también como un reflejo de lo que Louis podría ser, lo que pasaría si deja que el pasado domine toda su vida en lugar de caminar hacia el futuro. Y es en ese momento en el cual Louis entiende su propio lema. Afortunadamente, Louis logra escapar de Goop gracias a Wilbur, pero olvidó algo muy importante: su invento. Esto provoca que el futuro construido por su yo del futuro se borre. Ahora todo es gris, distópico, un mundo dominado no por Goop, sino por Doris, la cual solo estaba usando a Goop para controlar todo. Louis, al ver esto, con la ayuda de la máquina del tiempo, interrumpe el momento en el cual Goop presenta el invento como suyo y decide no inventar a Doris nunca, provocando que ésta se pulverice y que vuelva al futuro, junto con todos los Robinson, y es ahí cuando conoce a Cornelius Robinson, su yo del futuro. Cornelius le muestra a Louis todas las grandes cosas que han hecho, pero también le enseña el invento que inició todo, el invento del cual está más orgulloso, su primer éxito. Louis, al ver su escáner de memorias, entiende que tiene que regresar a la feria de ciencias para volver a presentar su proyecto. Entiende que la familia Robinson es su familia ideal, pero que aún no es el momento y que todo lo que haga va a depender de él. Louis se despide de todos. Wilbur tiene que llevarlo a su tiempo, pero antes de volver tienen una última parada, al momento en el cual Louis fue dejado en el orfanato por su madre. Wilbur cumplió su parte del trato. Están en el momento en el cual la vida de Louis cambió. Louis sale de la máquina del tiempo, sube las escaleras del orfanato, tiene la oportunidad de ver a su madre, de responder la pregunta que lo ha perseguido toda la vida, pero justo cuando está a punto de descubrirlo, decide no hacerlo. No porque ya no le importe, sino porque entiende que su vida no puede depender de una explicación. Louis no borra su herida, pero deja de vivir dentro de ella. Ambos regresan al presente, se despiden con un hasta pronto, porque saben que solo es cuestión de tiempo para que se vuelvan a encontrar. Louis se dirige rápidamente a la feria de ciencias, pero antes de volver, despierta a Goop para que atrape la pelota. Un gesto pequeño, pero suficiente para cambiar una vida, porque Louis hace lo que nadie hizo por él: intervenir a tiempo. Al final, su invento funciona, conoce a su familia, es adoptado, pero eso no es la recompensa. La recompensa es que Louis ya no cree que el fracaso es quien lo define. La película nos deja una verdad sencilla y poderosa: no podemos cambiar lo que vivimos, no podemos reescribir el abandono, ni borrar el rechazo, ni corregir el dolor, pero el presente siempre nos ofrece
ofrece algo distinto, la posibilidad de un nuevo comienzo. Caminar hacia el futuro no es negar el pasado, es decidir que no va a gobernar nuestra vida, porque tal vez no podamos elegir de dónde venimos, pero siempre, incluso ahora, podemos elegir hacia dónde caminamos. Si llegaste hasta esta parte del video, te agradezco infinitamente por haberle dado una oportunidad. No olvides suscribirte porque esto solo es el comienzo de algo grande. Y si quieres ver un lado menos serio de mí, te invito a que le des un vistazo a mi canal de gameplays. Yo soy Chian y recuerden que el odio nunca será tan fuerte como el amor.